este bloque Banco República, CFA Society Uruguay e Itaú. El gusto de compartir este bloque con Bárbara. Buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás? Raúl, buenas noches. Bueno, un gusto. Hablamos todo el programa de pobreza, primero en Uruguay, y miramos un poco el mundo, ¿te parece? Vamos a dar una mirada global de la pobreza y si podemos ir primero directamente a la primera placa, la realidad es que en el mundo hubo una disminución fenomenal de la pobreza. Hace no mucho tiempo la mayor parte de la población vivía en la pobreza y miren lo que ha disminuido. De hecho, en los últimos 25 años, 1.000 millones de personas salieron de abajo de la línea de la pobreza. Es uno de los mayores progresos de la humanidad en la época moderna. Asociada al crecimiento económico mundial, ¿no? Absolutamente. Asociada al crecimiento económico y también a mejoras en educación, en salud y también la pobreza estuvo muy asociada al crecimiento de Asia, en particular de China, ¿no? Entonces, claro, al crecer China y esos países aumentar su nivel de ingreso, sacaron a cientos de millones de personas de la pobreza. Y acá vemos otra mirada, ¿no? Acá es el crecimiento poblacional, en rojo está el número de pobres y en verde las personas que están por encima de la línea de pobreza. Y si vamos, por favor, a la siguiente placa, porque lo que está pasando ahora es la pobreza, esto es previo al coronavirus, ¿no? La pobreza se ha reducido, pero cada vez menos. Acá vemos que es más difícil reducir la pobreza. ¿Y por qué? Y bueno, en parte porque en los últimos años el mundo creció menos. También el precio de los commodities estuvo resentido y la verdad que los países más pobres son los que más exportan commodities, pero por otro lado, la pobreza está quedando en áreas donde es mucho más difícil de erradicar. E incluso el Banco Mundial espera, o sea, acá vemos que la pobreza va a estar mucho más concentrada en África. Y de hecho, para 2030 el Banco Mundial piensa que 9 de cada 10 pobres van a estar ahí. ¿Y dónde está más concentrada la pobreza? Y en áreas rurales. Y, al igual que en Uruguay, la pobreza tiene cara de niño. Es terrible esa realidad. ¿Y cómo puede generarse movilidad? ¿Cuáles son los elementos que tienen que estar presentes en los países, en las economías, para que eso se viabilice? La gran forma de tener movilidad social es a través de salud y educación. Y eso hace que aumente el capital humano y la gente se vuelva más productiva. Y esa es la forma de que se comparta el crecimiento y el desarrollo. Porque hay crecimiento, pero el punto acá es que se comparta, que se permee, y no solamente a la porción indigente, que el 40% de menores ingresos también participe del crecimiento económico. Y la única forma de hacer eso es que sean más productivos. Hacer crecer la torta, pero a su vez cortarla en pedacitos más parejos también, ¿no? Absolutamente. ¿Y sabes qué? Y hoy estaban hablando en el programa, la pobreza es un concepto muy complejo, es multidimensional y no tiene solo que ver con lo que tú ganas. Eso hablábamos claro. hoy, ¿no? Y también tiene mucho que ver con la sociedad en la que estás. Por eso también hay diferentes medidas de pobreza. A ver, la pobreza extrema, la indigencia, es el equivalente a 50 pesos en Uruguay. Hoy casi no hay ese tipo de pobreza en Uruguay, ¿sí? Entonces, alguien pobre en Uruguay no es lo mismo que alguien pobre en África. Hay lugares donde de golpe, con comida y ropa, puedes salir a trabajar. Y otros lugares donde precisas un teléfono, una educación básica. Entonces, la verdad que la mirada de la pobreza es muy heterogénea. A veces esas imágenes que tenemos de África, cuando las familias tienen que ir a buscar la leña, a buscar el agua, kilómetros y kilómetros, y en Uruguay las situaciones más terribles están cercanas en los barrios, las canillas, ¿no? El tema del agua, absolutamente. Y después tú me decías hoy, ¿cómo hacer para lograr movilidad social, ¿no? Y justamente muy asociado a la salud y a la educación. Y déjame contarte un par de anécdotas. En Asia se vio que la forma de lograr esa movilidad social es que al menos un integrante de la familia tenga un trabajo en el sector formal y que tenga un ingreso estable. Y eso les cambiaba absolutamente el panorama. El tener estabilidad en los ingresos en el sector formal, muchas veces eso implicaba que se vayan de su casa. Y otras dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención es, otra de las cosas que lograba esa movilidad social o ese aumento de la indigencia es que las mujeres estén empoderadas para manejar al menos parte del presupuesto familiar. Y mira esta otra. En Nigeria y en Kenia se vio que hogares en los que las familias pudieron comprar un panel solar a través del teléfono con cuotas pequeñas, en esos hogares los chicos tenían 40% mejores resultados que en otros. ¿Sabes por qué?
porque tenían luz para poder estudiar de noche. Entonces, la verdad es que la pobreza se redujo fenomenalmente, pero todavía los niveles de pobreza son inaceptablemente altos. Queda mucho trabajo por hacer. Mucho trabajo por hacer. Bárbara, ha sido un gusto compartir este bloque contigo. Lo mismo digo, Raúl. Nos estamos despidiendo. Próximo jueves, el previo a las elecciones departamentales. Vamos a estar con Oscar y con Eduardo Botinelli, directores de Factum, acá en ADN, analizando la previa a las elecciones. Buenas noches, ha sido un gusto. Que pasen bien. Programa Banco República, CFA Society Uruguay, CUTSA, Fábricas Nacionales de Cerveza, Itaú, Interamericana de Cómputos.